Miren hasta dónde llega la pérdida de la vergüenza. ¿Por qué? Porque como que fuera un triunfo, algo tan maravilloso que dice, pero a Juan yo lo mandé decapitar. Y dice Herodes así, a Juan yo lo mandé a decapitar. Qué bonito para él eso. Yo les invito a centrar nuestra reflexión precisamente en este aspecto. Y también cuando se refiere el pasaje de la Escritura del Evangelio, que Herodes dice que tenía curiosidad por ver a Jesús, curiosidad de verle a Jesús. Vamos a la Sagrada Escritura. Primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo del 10 al 11. Primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo del 10 al 11. La pregunta que les propongo es: ¿qué pasa después de un poco de sufrimiento? Miren, Juan fue decapitado, por eso Herodes, yo mismo, textualmente, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Por qué? Porque Juan le decía a Herodes, oye Herodes, estás viviendo en pecado. No te está permitido tomar por mujer a tu cuñada, a la esposa de tu hermano. Oye, ¿qué te pasa? Y claro, eso disgustó a Herodías, que por eso cuando, imagínense, la sobrina de Herodes bailó y cautivó a todos los asistentes a la fiesta de su cumpleaños. Y claro, pídeme lo que quieras y yo te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino. Le preguntó a la mamá que esta es la oportunidad, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y eso le dio. Entonces, Juan, por denunciar el pecado, fue decapitado, sufrió. Por eso, primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 10 al 11. Y les repito la pregunta: ¿qué pasa después de un poco de sufrimiento? A veces nosotros renegamos del sufrimiento. De hecho, tenemos muchos problemas que nos generan sufrimiento. Pero, ¿qué pasa después de un poco de sufrimiento? Pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, A ver, pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. miren nomás, ¿qué nos va a hacer Dios después de un poco de sufrimiento? No, ¿qué nos va a hacer? ¿Qué nos ha hecho ya Dios? Después de un poco de sufrimiento, ¿acaso entre esposos no han sufrido? ¿Acaso no hemos sufrido una enfermedad? ¿Acaso no hemos sufrido una crisis económica o conflictos en la misma familia? Sí. ¿O acaso no hemos sufrido que los demás nos señalen, nos juzguen, nos critiquen por ciertas cosas y quizá que no son ni verdad? Pero ya vamos a decir eso más adelante. Repíteles, después de sufrir un poco. Después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos. Dios nos va a hacer perfectos. Nunca despreciemos el sufrimiento. Siga. Firmes, Firmes, fuertes fuertes y seguros. y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. Es ese mismo Dios. ¿A qué nos llama después del sufrimiento? Miren lo que nos hace. ¿Cómo obra Dios después de un poco de sufrimiento? Y Él mismo nos llama a la gloria del cielo. Esta es una de las mejores noticias. Por eso usted lleve este pasaje de la Escritura, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10-11, envíele a una persona que está sufriendo. Compártale. Y eso le va a animar y le va a fortalecer. Y va a decir, tienes razón, porque
cuando uno pasa un sufrimiento, uno enfrenta ciertos problemas, después ya la cosa se hace más fácil, ya tiene experiencia. El problema es de los sobreprotegidos. Por eso hay que exhortar a los papás y a los abuelos sobre todo, que no sobreprotejan a los nietos y no sobreprotejan a los hijos, porque les viene un poco de sufrimiento y se derrumbó. Y eso es muy peligroso. Yo les digo a los matrimonios jóvenes, tienen problemas, vienen, les digo, yo alabo y bendigo a Dios por lo que ustedes están pasando ahora. O quizás siendo novios. Me dicen, ¿por qué? Porque si esto hubiese pasado más adelante, quizás ustedes no hubiesen tenido la capacidad ni la fuerza para enfrentarlo. Pero ahora sí, son jóvenes, fuertes, robustos y van a salir de esta tormenta que están enfrentando. Miren, y nosotros también. ¿Cuántas cosas hemos tenido que enfrentar? Aunque muchos decimos, no, es que tantas cosas que se me ha venido encima, Padre. No solo a usted, también a mí, a los demás. Pero es que yo ya no tengo fuerzas para luchar. Es que ya no soy joven como antes. ¿Y se ha olvidado de esto que dice San Pedro? Tenga en mente. Para concluir y no cansarles, seguimos en la primera carta de San Pedro. Pero ahora vamos al capítulo 4, versículo del 12 al 16. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 12 al 16. La pregunta es, ¿cuándo no es vergonzoso sufrir? Oiga, ¿cuándo no es vergonzoso sufrir? Y esto nos va como a golpear a todos. ¿Por qué? Ya lo vamos a escuchar de lo que dice San Pedro. Díganles, por favor. Queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba. Miren, no nos extrañemos si nos vemos sometidos al fuego de la prueba. Como el oro, tienen que pasar por el crisol, es decir, por el fuego, purificarse y luego se convierte en una joya hermosísima, de lujo. Siga. No se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba, como si fuera algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Hermanos, ¿qué nos está pidiendo Pedrito? Que nos alegremos de tener parte, ¿saben qué? En los sufrimientos de Cristo. Y nosotros que no queremos sufrir. Siga. Para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Cuando la gloria de Dios se manifieste, ¿de qué nos vamos a llenar? De alegría. Miren, así obra el Señor. Convierte nuestras tristezas en alegrías. Convierte nuestras enfermedades en salud, nuestras dudas en certezas y tantas cosas más. Por favor. Dichosos ustedes si a alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Si alguno de ustedes sufre... A ver, aquí viene, porque al final, ¿cuál es la causa de nuestro sufrimiento? Nos va a decir. Y entonces, la pregunta era, ¿cuándo no es vergonzoso sufrir? Ya hemos dado respuesta. ¿Y cuándo sí es vergonzoso sufrir? Dígales. Que no sea por asesino. A ver, repítalos de antesito. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino. Mire, si alguno de nosotros sufre, pero que no sea por esto que dice Pedro, siga. Ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos. ¿Vale la pena ese sufrimiento? No. Y entonces, hermanos, y la mayor parte de nuestros sufrimientos, ¿por qué es? Por nuestros errores, por nuestros pecados. Si es vergonzoso sufrir allí, ¿cuándo no es vergonzoso? Cuando sufrimos por Cristo. Que nos critiquen, que nos digan que solo pasamos metidos en la iglesia, golpeándonos el pecho, que solo pasan rezando, etcétera, etcétera. Digan lo que quieran. Y se incomoda. Por eso yo les sé decir a la gente, a ver, es que padre, me dicen que solo paso ahí rezando y me dicen que soy tal y soy cual. Le digo, alégrese. ¿Cómo alégrese? Y entonces, que le digan que está haciendo las cosas de Dios y está ocupada en los asuntos de Dios.
Y que no le digan a usted, que le critiquen, le digan, es una alcohólica, es una drogadicta, o es un alcohólico, drogadicto, es un tal y cual. ¿Eso quiere? Ahí se va a sentir bien. No, entonces alégrese. Pero es que hasta mi misma familia, qué bueno que la familia se dé cuenta de que usted se ocupa de los asuntos de Dios. Ahí vale la pena sufrir por el Evangelio. Y oiga, piense en esto, lo que dice Jesús: el que salve su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Piense en esto y piense cuándo no es fructífero el sufrimiento. Y de hecho, hemos cometido tantos errores y hemos sufrido y sufrimos hasta ahora. Siga. Pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. Dos cosas tenemos que hacer. Si sufrimos por Cristo, no debemos avergonzarnos. El problema es que cuando sufrimos por Cristo estamos a punto de dejarlo todo. Y me ha pasado a mí. Ganas de sacarme esto, dejar ahí. Esto no es para mí, me voy. Que la gente no viene a misa, que la gente esto, que critican, que hablan mal, que calumnian, que... ahí queda. Y les pasa a los catequistas y pasa a mucha gente. Queremos dejar aquí. No nos avergoncemos de sufrir por Cristo. Por lo otro sí. ¿Cuánto tendremos que pedir perdón a Dios? Mucho. Seamos humildes y digámosle: Señor, yo he sufrido por esto. ¿Cuántos ya tienen diabetes, presión alta, tienen muchas cosas por sufrimientos generados no por Cristo, por otros asuntos y motivos? Dios es bueno, Dios nos ama, nos va a perdonar, pero de hoy en adelante dediquémonos a los asuntos